Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S 824. Muy bien, efectivamente, en Twitter somos @democracias o Democracia S. Le estamos invitando con esta dirección para que en Twitter @democracias o en YouTube Democracia TV sintonice en su mismísimo celular el desarrollo de la sesión. Óigaseme bien, en esta plataforma de YouTube nosotros vamos a tener la posibilidad de transmitir el desarrollo de la sesión de esta cita cameral muy significativa para nuestro país. Puede resultar frustrante, pero es importante que usted arribe hasta el contenido de los argumentos que exhiban unos y otros y saque su propia conclusión. Lo que quieren es reducir a la mínima expresión las inculpaciones que la fe pública debe tener respecto a la inconducta del vicepresidente de la República. Si quieren manipular en la Asamblea mayoritariamente de Alianza País, usted por lo menos tiene la oportunidad de darse cuenta escuchando los planteamientos de la oposición y del oficialismo. Así es que estaremos en obligación informativa de transmitir en Democracia TV el desarrollo de esta sesión a partir seguramente de las 15 horas, ¿no? A las 3 de la tarde. Sí, todos los compañeros están listos para esta cobertura. Con imagen y sonido, que es lo importante, ¿no? Esto es el pequeño salto de la cadena Democracia que se irá configurando con el tiempo en un proyecto macro en el que tenemos prácticamente nuestra ilusión y nuestra vida profesional empeñada en ese propósito. También vamos a conversar con una de las paisanas de Yarina, el canto cultural a través de gente quechua que va a tener la bondad de ponderarnos o por lo menos de hacernos conocer la música y la danza Yahuarhuayqui, que en quechua quiere decir hermanos de sangre. Es un disco maravilloso, vamos a presentar algunos cortes de él y vamos a dialogar. No tengo el nombre, bueno, pero son personajes de este grupo intercultural. Yarina está conformada netamente por hombres y mujeres otavaleños de verdad, otavaleños de poncho, de alpargata. No, eso no importa, ya no son las usanzas de hace medio siglo. Lo importante es que el otavaleño se distingue especialmente por su sombrero y su vestimenta blanca, hermosísima, y los anacos, y todo lo que ustedes podrán apreciar especialmente de su música. En el año 84, mientras la música protesta, recordamos, y el rock se tomaban los escenarios del mundo, en la comunidad de Cachapamba, al norte de Otavalo, hoy conocida como Montserrat, es un barrio lindísimo que el señor economista Eduardo Valencia lo conoce seguramente. Montserrat, al lado de la piscina Neptuno, todos tenemos gratos recuerdos de estos sectores. Allí asumió este grupo y este hogar integrado por los padres de estos muchachos indígenas, José Manuel y Rosa Elena.
asumieron el compromiso de difundir y preservar el legado ancestral, de nuestros padres, conformaron el grupo de música y danza Yaguarhuaixqui, que en quichua quiere decir hermanos de sangre. Así es que estaremos conversando más adelante con ellos. Economista Eduardo Valencia, muchas gracias por la bondad de su generosa... A ver, ¿yo estoy equivocado entonces? Estamos bien, ¿no? Grupo Yarina, que ha lanzado su nuevo disco que se llama Yarina Yaguarhuaixqui. Verónica Rosero, mi primera hija, es la más experta en el quechua. Chévere. Sí. Es muy amiga de la cantante coordinadora Ana Cachimuel y ella va a estar con nosotros después de esta entrevista tan significativa al señor economista Eduardo Valencia. Deben estar este momento de paso a Eduardo Valencia. Nos explica lo siguiente. Usted sostiene una cosa bien complicada para todos los ecuatorianos y especialmente yo pienso en los hijos menores, en los nietos. Si la dolarización está sostenida en deuda, ¿qué nos aguarda, Eduardo? Comienzo por eso. Eduardo Valencia hace sus primeros análisis de lo que ha hecho el nuevo gobierno de Lenín Moreno en materia económica, que no es mucho, dice él, adquirir más deuda, principalmente, y reducir una mínima parte del gasto público. Valencia pide sinceridad en las cifras y que se presente de manera urgente el plan económico que intente salvar al país de lo que podría ser un colapso. Desaparecida la dolarización. Chao, Margaritos. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, hizo una primera evaluación de la situación económica del país y dijo que no había de qué preocuparse. Eso es así, Eduardo, bienvenido, muy buenos días. Gracias por el honor y el privilegio, economista, de tenerlo acá nuevamente en esta su estación, su casa. Muchísimas gracias, mi querido Gonzalo. Así me he sentido siempre, me siento ahora y con esa confianza me voy a dirigir a usted y a toda la distinguida audiencia, tratando de, como siempre, decir la verdad más aproximada, por lo menos la que uno la busca y a veces la consigue, a veces no, pero buscando en conjunto con todas las prestigiosos analistas que pasan por su emisora, realmente se puede configurar una mejor verdad para entender el problema que vive el país, que en mi opinión es mucho más grave de lo que aparece y obviamente inmensamente más grave de lo que los funcionarios del gobierno actual y sobre todo del anterior habían dicho. Voy a hacer un brevísimo resumen para que las personas que nos escuchan me comprendan. Yo he venido diciendo desde hace algunos años que el problema que vive el país es un problema estructural. Es un problema que en los últimos 10 años se desequilibró la economía completamente. Venía ya arrastrándose una serie de vicios en el manejo de la política económica en el gobierno de Correa, que terminó realmente arrastrando a un problema que desequilibró todos los sectores. ¿A cuáles me refiero? Al sector de la producción es un sector desequilibrado, el sector del comercio exterior es un sector desequilibrado, las finanzas públicas ni se diga, el sector monetario ni se diga. Y obviamente, y como consecuencia de esos desequilibrios, el sector social también está desequilibrado. No puede ser de otra manera que se explique el nivel de pobreza que vive el país, en donde 2 de cada 3 ecuatorianos en posibilidad de trabajar viven en el subempleo, lo que antiguamente llamábamos el desempleo disfrazado. El que 2 de 3 ecuatorianos aproximadamente vivan en esas circunstancias implica que el manejo de los primeros 4 sectores que mencioné, el real, de comercio exterior, el monetario y el fiscal, fueron tan desequilibrados que la consecuencia es un aumento del y salvajemente endeudados. Obviamente. O sea, voy a eso porque eso es lo que
me indicaron que usted quería ahora examinar y lo voy a hacer con mucho gusto. Pero bueno, el problema es estructural y yo de hecho estoy escribiendo un libro que lo he venido dilatando porque los sucesos que están ocurriendo cada vez son tan abundantes que uno no puede dejar de incorporarlos. Yo no quiero, hace 4 años ya tenía listo el libro, hace 2 también, hace 6 meses, pero pasan tantas cosas en esta nación que no puedo dejar de incorporar todos estos sucesos para que la gente conozca y tenga una mayor verdad. Pero yo estoy dudando el título que voy a poner al libro. Si tuviera que ponerle un título al libro que estoy escribiendo, lo pondría El itinerario de un asalto programado. El itinerario de un asalto programado. Voy a empezar mencionando esta realidad porque uno dice, llega un economista que tenía algo de vergüenza, se supone que venía de un centro relativamente importante de estudios en el exterior con un título relativamente decente y se supone que técnicamente estaba preparado para gobernar el país, por lo menos gobernar la economía. Y aquí empiezo diciendo que desde el inicio mismo este gobierno no supo orientar al país, no supo orientarse a sí mismo y por tanto el primer gran sector, la primera gran actividad que fue un fracaso fue el sector de la planificación, encargada al CEMPLADES. Todos los economistas medianamente formados y los estudiantes de las más prestigiosas escuelas de economía del país saben que para hacer un plan económico se puede hacer desde las cuentas nacionales, por supuesto, ese no es el más importante es el que se hace desde lo que los economistas llamamos el uso de la tabla insumo-producto. Cuando Vasily Leontiev, un ex premio Nobel de Economía, generó este sistema, se supone que lo que recomendaba era primero que se haga un inventario. Un presidente que llega con afanes de cambio tiene que hacer un inventario de qué es lo que tiene, cuántos recursos naturales, cuántos en la agricultura, cuántos en la minería, cuántos en la pesca, cuánto en el recurso humano. ¿Usted notó que Correa vino como un forastero? Como un asaltante, la verdad. Y obviamente se presuponía que iban a hacer uso de una tabla insumo-producto para generar los sectores en donde habían determinados recursos naturales, para poder hacer uso de ellos, recursos naturales, esto ubicado geográficamente en las regiones, en las provincias, a nivel nacional, en fin, para ver cuánto es de producción nacional, cuánto era la posibilidad de ahorro nacional para poder invertir y después para exportar, en fin. El tema es que no se hizo nunca uso de esa tabla. Yo cuando estuve en el instituto puse cartas a CEMPLADES para que me entregaran y al Ministerio de Economía para que me entregaran dicha tabla. Esa es una tabla que está compuesta es una matriz tan enorme que normalmente toma tiempo y uno dice el CEMPLADES pudo haber hecho dicha tabla porque tenía un enorme personal, mucho tiempo y se supone que buenos técnicos que podían haber hecho eso. Cuando pedí, me dilataron, nunca me entregaron y cuando me entregaron 3 hojas con una especie de resumen cuando el país nunca conoció de dicha elaboración y evidentemente cuando no existe una buena planificación, aquí nunca podía haberse dicho que se va a cambiar la matriz productiva porque no se sabía ni siquiera lo que había que cambiar. Ya. Perdona, cuando yo le dije esto de forastero al presidente, yo quería significar que tanto en las entrevistas de esos tiempos, son ya muchos años, como en los debates en los que usted también participaba, aquí en la estación, se advertía una orfandad de conocimiento actualizado de los principales elementos del país, de la economía ecuatoriana. Él tenía un inventario muy flojo, un inventario casi de memoria, repetitivo, lo que le habían dicho o lo que él había seguramente escuchado y leído, pero de personas enormemente parcializadas en términos ideológicos. Entonces él vino con un desconocimiento total de los parámetros económicos que aquí habían ocurrido, exitosa o penosamente, había de todo. Y siempre él propugnaba un cambio estructural, pero sin darse cuenta que los insumos que él poseía en su cabeza eran bastante superficiales, por decirlo de alguna manera.
Y entonces él pasó un gran tiempo equivocándose, especialmente en el ejercicio de gobierno, y apelando diariamente a un cambio de estilos. El discurso más era político que técnico, y ahí comenzaron a operarse inventos y novelerías económicas que nunca cuajaron en el bien del país, pero que tenían un efecto de irradiar la idea política de Alianza País, o de este populismo moderno que él traía consigo, ¿no es cierto? Y que logró establecer, porque el pueblo ecuatoriano tampoco desde la partidocracia fue enterado de lo que realmente estaba ocurriendo en nuestro país. Yo por lo menos así he resumido la incursión de Correa en el Ecuador económico de ese entonces. Y las equivocaciones siguieron, continuaron, las novelerías se ensayaron, se pusieron en práctica, y vea a dónde llegamos. No obstante que se encontró con un manantial de dinero gigantesco producto del boom petrolero, superior al de los años 70, y usted lo conoce, Eduardo. No obstante que contaba con una liquidez extraordinaria, vea cómo termina endeudándonos en 60.000 millones y con ganas de volver a hacer otra deuda de 100.000, adicional a la que no vamos a poder pagar ni en la época morenista ni en ninguna otra época, porque es una cantidad espantosamente grande. De estas cosas, yo sí quisiera que dedique un capítulo, porque hay mucha gente que nuevamente se está dejando engañar, como que se ha ido el adalid de la justicia social, el buen conductor de las economías ecuatorianas en todos los rubros. Y eso no es así, pues, de economista Valencia. Para nada. Hoy está clarísimo que quien gobernó los últimos 10 años de economía no entendió nada. Nadie entiende cómo pasó por una universidad o dos universidades. Mucha gente piensa, yo no soy uno de ellos, pero piensan que su primo Pedro Delgado tiene que haber influido en la consecución de ese título. No lo sé, pero lo que sí sé es lo que he dicho muchas veces, que yo no sé qué hacen los colegios de economistas para retirarle o al menos suspender el título de este hombre, porque realmente todo lo que ha hecho fue una aberración. Por eso es que digo que manejó una economía desestructurando todo el sistema económico, y los resultados sociales evidentemente son desastrosos. Yo acabo de leer un artículo, un par de artículos magníficos escritos por Alberto Acosta, que dicho sea de paso, Alberto fue el responsable de haberlo encumbrado. Si bien es cierto que yo fui el responsable de haberlo invitado al Foro Ecuador Alternativo, donde pensábamos que el hombre, que era un junior en ese entonces, habría aprendido algo, ni yo ni varios miembros del foro participamos en Alianza País, nunca estuve en una reunión y por tanto yo no soy responsable de este gobierno y peor de ese partido político. Pero Alberto sí. Y Alberto es un buen economista y todos lo sabemos. Y obviamente cuando usted dice que el hombre era un forastero, Correa, yo digo, pero si tras de él estaba Alberto Acosta, yo por lo menos soy testigo de que el programa económico de Alianza País en su primer periodo lo hizo Alberto Acosta. Mientras el otro se paseaba. Sí, mientras Correa se paseaba, porque lo que hizo fue todos los 10 años pasarse en campaña, desde el inicio hasta el final. Yo creo que la gran tragedia de ese grupo de Alianza País fue en el momento en que Correa hizo contacto con el chavismo venezolano. Ahí se complicó. Ahí fue la debacle, porque ahora sabemos todo ese experimento tan infame que ha llevado a Venezuela a la peor situación económica y social de su historia. Bueno, evidentemente, si es que ese es el modelo. Cuyo lanzamiento fue con Fidel Castro en Sao Paulo, Brasil. Claro, ¿no? Pero claro, dicho sea de paso, en el discurso que Correa dio en La Habana en el año 2009, dijo que habría que seguir procesos penales a quienes hayan endeudado al país, que en ese entonces llegaba a $8.000 millones. Y se caía para atrás. Y ahora son $60.000 millones. Entonces, ¿a quién habría que seguir procesos penales en el caso ecuatoriano? Bueno, estaba elaborando entonces de que si la planificación fue un fracaso porque no fue bien hecha,
porque fue hecho entre gallos y medianoche. Ahí recibieron órdenes de Correa, hagan esto, beneficien a esto otro, den tanto a esta empresa por aquí, por acá. Y por tanto, el sector de la planificación debería ser revaluado y auditado, porque realmente ahí es donde se inicia todo. Todos los economistas medianamente formados sabemos que cuando existe una planificación macroeconómica, evidentemente se dan los lineamientos de todos los grandes sectores para hacer un cambio en la matriz productiva, en el modelo de desarrollo, en la forma que se quiera, pero que termina siempre en estudios de factibilidad de cada uno de los proyectos de inversión. Primero la planificación macro, después los estudios de factibilidad de los proyectos de inversión, porque una cosa es la planificación sectorial, otra es la planificación de proyectos y por tanto corresponde al gobernante verificar que todo lo que se ha planeado para los sectores se cumpla y también que se cumpla lo que cada uno de los proyectos de inversión ha determinado en el estudio respectivo. La tragedia de esta vaina es que no solo que no hubo planificación macroeconómica bien hecha y se hicieron entre gallos y medianoche unas cifras por aquí y por allá, sino que en todos los grandes proyectos de inversión se hizo lo que a bien tenían los gobernantes y sobre todo los miembros de los directorios de esas empresas, que en los sectores estratégicos estuvo siempre presente también el SEMPLADES. ¿Qué es lo que quiero decir? Ahora, por ejemplo, se devela que en el caso de la refinería de Esmeraldas no hay el estudio. Imagínese una inversión de una empresa tan importante en el abastecimiento de gasolinas para el país, que no haya habido estudios. El actual ministro acaba de develar que no encuentran el estudio. Fernando Villavicencio, en sus investigaciones hace años, develó que no había tal estudio. Y así pasa en casi todos los proyectos de inversión que no habían estudios. Eso es una infamia. ¿Cómo se regían? Eso es una infamia. Ahí los miembros de los directorios de estas empresas energéticas en todos sectores nombraban a unos gerentes, cambiaban a los gerentes y les ordenaban que hagan determinadas cosas para hacer el show off, determinaban que hayan respectivos contratos con gente allegada al gobierno. Allegada al gobierno. Y fíjese y que una pasaba cosa, comisiones. Claro, obviamente. Claro, es que deviene todo cuando no hay planificación, cuando no se cumple la ley, cuando se dan decretos de emergencia. Encima de que no había estudios para nada, les dieron carta blanca para que entreguen contratos a todo el mundo. Yo hasta ahora no entiendo en el país cómo es posible que toda la atención esté dirigida a las trafacías del señor vicepresidente de la República, de varios ministros de Estado que ya están procesados. Obviamente vamos a tener que empezar a aclarar que aquí el principal responsable no es el vicepresidente, el principal responsable de todas estas trafacías es el presidente saliente, el economista Rafael Correa, porque ahí empieza todo. Digo, no acabo de entender cómo es posible que el país esté preocupado. Pero la mano hechicera la manejó el señor vicepresidente. Pues el otro vivo dijo, no, tú firma, tú ordena, tú contrata. Yo estoy a un ladito, porque yo he llegado a esa conclusión. Pero por supuesto, ¿no? yo también. Y por eso es que ahora le quiere ayudar, le hace aparecer como que él es un aliado, que es una injusticia tremenda, que maltraten al vicepresidente con este tipo de conjeturas, que él ha sido un hombre virtuoso, que ha hecho una actividad sacrificada en beneficio del país, que ha hecho lo mejor que se ha podido hacer, ahorrando hasta el último centavo. ¿Ahorrando de qué, pues? Si ha sido las instalaciones más onerosas, más caras que ha pagado el Estado ecuatoriano por cada cosa. Y cuando va uno a verificar, van unos maestritos del Congreso a verificar dónde están, y no hay a quien explicar, porque cualquiera de nuestros buenos estudiantes de los colegios y las universidades quiteñas o equileñas o de cualquier índole van a poder entender mejor lo malo que fue el formato seleccionado por el vicepresidente Glass en favor de la refinería de Esmeraldas, por ejemplo. Y ahora, si hacemos un inventario, un balance de lo gastado en la otra refinería, 1.500 millones de dólares, vamos a encontrar iguales respuestas, ¿no es cierto? Absolutamente.
Gracias a Dios usted y yo seguimos el mismo hilo conductor, el pensamiento lógico de este proceso. Decía que no acabo de entender cómo estamos preocupados de que al señor Contralor, que resultó ser un pillo de 7 suelas, Odebrecht le ha entregado $6 millones, que al señor tío de Jorge Glass le han entregado $14 millones y ahora están apareciendo otras cifras que ya pasan los $20 millones de determinados bancos del exterior y todo lo demás. Y a Alexei Mosquera de que le han dado $1 millón. En total, ¿cuánto suma todo esto? ¿Serán unos $40 millones? Cuando en la refinería de Esmeraldas, escúcheme bien, mi querido Gonzalo, que me escuche muy bien la ciudadanía, todavía no entendemos el problema que estamos viviendo. Solo en la refinería de Esmeraldas, el gobierno pagó a una empresa que venía a hacer la fiscalización, le pagó $157 millones en un contrato de fiscalización. Y a la misma empresa, en la refinería del Pacífico, le entregó algo así como $200 millones adicionales, al punto de que esta sola empresa, propiedad de un señor William Phillips, norteamericano, scout, que hizo arreglos con el presidente Correa, porque también era scout. Así es. Entre arreglos de scout, solamente a este señor, a esa empresa que él dirigía, 350 millones de dólares. Alguien ha dicho... Repartible se dice. ¿Alguien ha dicho en la prensa algo de este señor Phillips últimamente? No. Lo dijo Fernando Villavicencio y Clevers Jiménez, sin ninguna duda. Pero nadie ha parado bola. Estamos preocupados de 30, 40 millones de dólares que están repartiendo entre el vicepresidente. Pobreza investigativa de los medios impresos, especialmente. Sí, pobreza investigativa. Y de las universidades, y de los sectores productivos, porque este es un problema de profesionales. Pero claro, este es un problema de la nación. ¿Cómo es posible? Este señor Bill Phillips todavía no ha sido encausado. De lo que yo he visto, a 2 subalternos de él les procesaron, y de lo que conozco y he leído en la prensa, esto sí, porque yo no tengo facultades ni de sabueso ni de investigador privado, mi profesión es otra, pero a esas 2 personas de lo que yo tengo están prófugos, pero están los subalternos. El dueño de esa empresa, según los libros de Fernando Villavicencio, el dueño de esa empresa es este señor Bill Phillips, Boy Scout, que suscribió $340 millones, pero aquí la inmoralidad más supina. En el contrato que firma él, firma un contrato de gerenciamiento y de fiscalización. ¿Usted ha oído alguna vez, mi querido Gonzalo, de que usted le ponga a un gerente para que él mismo se fiscalice? Es que esto es verdaderamente insólito. Solo en este gobierno y en este país pueden pasar semejantes cosas. El contrato, que yo lo he visto, dice que es un contrato de gerenciamiento, es decir, usted administra la refinería y usted me hace el favor de fiscalizar la refinería. ¿Cómo pudo haber fiscalizado si no habían estudios, como lo ha dicho el ministro Pérez actualmente? ¿Cómo pudo haber hecho si nadie sabía la programación de que había que hacer el FCC, que las tanques de por aquí, que la central hidroeléctrica y todas las demás cosas? Las calidades de los insumos, de las partes, de los repuestos, de las marcas, no había un inventario de nada. Es que no había programación. Es que no les interesaba, porque iban a robar. Iban al negocio directamente. Exactamente. Entonces, eso no es responsabilidad de la Secretaría de Planificación, Semplades y de sus directivos, en no haberse preocupado de estas cosas en todos los grandes proyectos, en donde además eran miembros del directorio, y seguramente se sabrá después de poco que ellos dieron su visto bueno para que se hagan esos contratos con estas empresas. Bueno, la tarea del Semplades no solo no planificó macroeconómicamente, no solo que no obligó a que se hagan estudios en cada uno, sino que no había estudios, es decir, era tierra de nadie, tierra de nadie. El secretario de Semplades, los que estuvieron ahí, no sé si fue 1 o 2 ahora, uno de ellos está de asambleísta y diciendo que la deuda... ¿A quién se refiere? Al señor Pavel Muñoz.
al cual usted se refería un rato antes de que venga al programa, que dijo que la deuda no supera el 40%, que está en el 27%. Eso no hay cómo tomar en cuenta en la deuda. Esos son ignorantes, nos dice a todo el mundo, ¿no? Imagínense ustedes. No le conviene, pues no le conviene que eso aparezca en los rubros de deuda externa, ¿verdad, economista? Claro. Entonces, el ministro va al Congreso y dice que no pasan el 40%, que está en el 27%. Pavel Muñoz sale y dice están en el 27%. Es decir, el gobierno de Correa defendiendo las cifras de Correa. En este gobierno de Moreno. ¿En qué país vivimos? ¿Qué es esto? Bueno, lo grave de estas cosas, cuando no hay planificación y todo, y encima Correa da una carta blanca con decretos de emergencia para que se contrate a dedo a quien diablo sea, el país evidentemente ha perdido toda la cantidad de recursos que uno pueda imaginarse, culpa de la mala administración, culpa de la ineficiencia dolosa, de la ineptitud culposa de los grandes ejecutivos que dirigen el país, el presidente de la República, el vicepresidente de la República, todos los ministros de Estado del área económica, todos los exfuncionarios del Banco Central. Entonces usted puede comprender, mi estimado Gonzalo, lo que voy a decir. Cuando no hay planificación, uno dice, bueno, no hubo programación. Y yo acabo de decir que este fue un periodo, un itinerario de un asalto programado. ¿Dónde estuvo la programación de este intento de asalto al país? En primer lugar, que no haya planificación, que no haya programación técnica. La programación la hacían ellos para sus intereses políticos y personales. O sea, no es que no hubo programación técnica, económica, como Dios manda, con leyes y postulados económicos para poder hacer un control con los indicadores, claro, como lo hacen los médicos cuando le hacen una resonancia magnética, una tomografía, un electroencefalograma. Son todos métodos de planificación técnicos que el médico los utiliza para saber cómo controla a un paciente. Aquí todo esto se pasaron de agache y nadie hizo nada, pero tenían su programación. Voy a decir cómo programaron. La palabra deuda externa, la palabra deuda en general, el señor Márquez cuando me llamó ayer me dijo que es el tema que usted quería topar fundamentalmente y vine preparado para eso. Todos sabemos que en un proyecto de inversión, y si sumamos todos los proyectos de inversión, uno sabe que primero lo debido es que cuando uno hace una casita, una escuela, un hospital, se usen primero los recursos propios. En un banco le dicen cuánto pone usted de su plata y yo le doy el complemento, lo que le falta le doy, el complemento. Porque se supone que financieramente, si yo tengo mis recursos propios y solamente un 20-30% de deuda, el costo financiero de la tasa de interés dividido para el 100% del proyecto es mínimo y puedo sufragarlo. Pero cuando pido que me hagan todo el proyecto de la casita, del hospital o de la escuela o de las hidroeléctricas, o de las refinerías, con el 100% de deuda, que es lo que ha pasado en el país, ya eso ya no es un complemento, eso es un negocio. ¿Sabe quién le trajo al gobierno de Rafael Correa? A la empresa Odebrecht. Esto está publicado, está en internet, está en Facebook, está en WhatsApp. A mí me llegan esto, yo no soy sabueso, claro, yo no ando investigando, ni tengo recursos ni tiempo para eso. El que le trajo a la firma Odebrecht con el proyecto Toachi Pilatón, si no me equivoco, fue el que entonces era ministro de Economía del doctor Palacios. Odebrecht ya le visitó a Rafael Correa cuando todavía no asumía la presidencia y todavía era ministro. Era el mismo Correa. El mismo Rafael Correa. Por versión de su hermano Fabricio, en esos llamativos y sugestivos como es presentaciones que hacen video en Facebook, fue Fabricio Correa el que dijo que Correa ya estaba encantado con Odebrecht cuando era ministro de Economía, que ya empezaron a conversar para traerle a la habían coqueteos precisos, exacto, contundentes, sí. Para que quede claro, no es que Correa le trajo al Ecuador por primera vez, ya había venido Odebrecht trabajando en el Ecuador y en América Latina mucho tiempo antes. Pero a su gobierno lo trajo Rafael Correa en el proyecto Toachi Pilatón, si no me equivoco, y ya acordaron que el proyecto Toachi Pilatón iba a ser el primer proyecto financiado por Odebrecht cuando ya fue presidente.
Y claro, el contrato se firma ya en el gobierno de Correa, pero quien le invitó en los 6 meses previos que estuvo en el gobierno de Palacio fue el propio Correa que le trajo acá. El hermano dice que estuvo encantado y que inclusive añade que cuando salió Odebrecht del país fue Fabricio el que se quedó encargado de las operaciones de Odebrecht en una compañía que se llamaba OAS. Yo le di convenciendo a los brasileños porque yo tenía enlaces comerciales con Odebrecht, dijo. Aquí dijo. Sí. Yo lo que sí soy súper atento a todas estas cosas. Eso dijo que fue el representante legal de OAS, el hermano de Rafael Correa. Claro. Y que se quedó con las ejecuciones de eso. Y pujan por las obras en Latinoamérica y el mundo entre OAS y Odebrecht. Dicho sea de paso, yo algún rato creo que habrá que exaltar los méritos de Pablo Chambers. Es la primera vez que me voy a referir, siempre he querido hacerlo, no siempre he tenido la oportunidad. Porque Pablo Chambers es otro de esas víctimas de haber buscado la verdad. Pablo Chambers dice ahora que él estuvo ya tras de estos negocios de Odebrecht y que obviamente Correa le desautorizó y le enjuiciaron por eso. Pero sobre todo hay una pregunta que Pablo Chambers la viene haciendo y que también hay que tomarla en cuenta porque estas cosas recién empiezan. Pablo? Le pregunta Pablo Chambers a Rafael Correa si es que es verdad o no que Fabricio Correa devolvió los anticipos que le hicieron en el gobierno de Correa. O sea, sí es cierto que se anularon los contratos, en una apariencia de seriedad, de respetabilidad, que ahora todos vemos que no existe, porque detrás de cada cosa siempre hay algún juego. Bueno, pues les declararon nulos los contratos, gracias al poder que tenía Correa, pero según Pablo Chambers, nunca devolvió Fabricio Correa los anticipos que le dieron. Se quedó teniendo. Y que eran cuantiosos, porque en el gobierno de Correa, a todos los que firmaban contratos con el gobierno les daban anticipos cuantiosos, del 60, del 70%. Cosa insólita en un país digno como es el nuestro. Eso no pasa en una empresa, no pasa en una familia. Usted cuando le contrata a una persona para que le arregle el auto o le ponga una tubería en el baño, usted no le da el 80% de anticipo. Máximo le doy un 15%, pues máximo. Maestro, entonces verá, le voy a dar el 15, el 20%. Pero no el 60%, pues. Salvo que no sea mío, ¿no? Exactamente. Entonces, si usted se da cuenta, no hubo planificación, no hubo estudios de factibilidad, se declararon decretos de emergencia. Ahí están los resultados. Y todos los miembros del directorio hicieron los de la vista gorda. Aquí nadie de los directores de Petroecuador que estuvieron en la refinería, en la del Pacífico, en Monteverde, en Bajo Alto, nadie asoma. Ahora están de asambleístas. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con toda claridad meridiana? Que al no haber habido programación técnica, hubo programación subjetiva, interesada, personal, para que cada uno dirija su propio sector. Le entregaron un espacio de poder en donde arbitrariamente, discrecionalmente dirigían todo. Y por eso es que, escúcheme bien la ciudadanía, porque yo no tengo por qué callarme, sobre todo cosas que comparto, y en este caso comparto la opinión de Lenín Moreno. Lenín Moreno visita la refinería y dice que unos cuantos sinvergüenzas se han llevado la patria. Así dice. Lo dice el actual presidente, miembro de Alianza País, elegido por Alianza País, dice que se le ha quitado la sonrisa de la faz de su cara. Ya no puede sonreír ante una cosa de estas. Por culpa de unos cuantos sinvergüenzas que se han llevado la patria. Si yo hubiese dicho esa expresión de que unos cuantos sinvergüenzas se llevaron la patria, me hubieran acusado seguramente ante un juez de que les estoy acusando de que son traidores a la patria. Claro. Pero ¿qué otra palabra tiene, dicho por el presidente? ¿Qué otra connotación tiene si uno constata que unos cuantos sinvergüenzas se han llevado la patria, traicionaron a la patria, pues? Bueno, es interesante ver que estas opiniones mías, gracias a Dios, son compartidas por algunas personas honorables. ¿Qué le faltaría al señor presidente de la República de acuerdo a sus atribuciones constitucionales especialmente y de acuerdo a las reglas elementales de la economía? Pues si uno sabe que alguien va a robar, va a perjudicar, lo primero que hago es buscar que lo sancionen,
porque me he dado cuenta, ahora estoy yo en el mando. Y el poder de un presidente, caramba, es un poder, siempre lo será, pues, ¿no? Pero claro, él es delicado en los roles que deben cumplir cada institución, los organismos de Estado, etcétera, etcétera. Pero viendo que se ponen de acuerdo para engañar al país y no devolver los billetes que ya se han tomado, o no buscar que la ley los responsabilice de estos hurtos, de estas maquinaciones, de estos negociados, ¿qué pasa? Es lo mismo que el señor estaba pensando en Guillermo Lasso también. Mire usted, economista, don Guillermo Lasso rescata 5 millones de adherentes en las últimas elecciones. 5 millones votamos por él. 5 millones. 5 millones de gente. Y el hombre en recogimiento se silencia, no dice absolutamente nada, ni esta boca es mía. Cuando todo el mundo, y él fue anunciando, voy a liderar la oposición. Entonces ahí uno dice, ¿qué hubiera pasado si él ganaba las elecciones? No. Habría cuidado más sus bienes, propiedades, privilegios, qué sé yo. Entonces estamos pasando por un momento de orfandad de un liderazgo real. Esta es la parte. Sí, claro, ya en la parte especulativa en política se pueden decir muchas cosas y yo creo que una de esas, muchos analistas piensan eso de que no hay oposición y por eso es que todos vemos alarmados de que la oposición la está ocupando Rafael Correa desde Bélgica, lo cual es una tragedia verdadera. Pero yo no quiero dejar de decir las cosas como son porque ahorita todos estamos preocupados, ¿le van o no a inculpar a Jorge Glass? ¿Va a ser 5 años? ¿Va a ser 1 año y medio? ¿Le van a sobreseer? ¿Va a ser tongo? Todo eso es legítimo que piense porque nadie tiene confianza en el fiscal, que el fiscal fue el asesor político de Rafael Correa, asesor político. Y lo dejaron ahí. Ahora el asesor político se va a ir contra su ex jefe. El mismo Lenín Moreno va a abandonar las filas de Alianza País, va a irse contra todo este sistema oprobioso que dejaron de asalto a la nación, que sería lo ideal. Lo ideal. Que sería lo ideal, porque parece ser un hombre probo, y al menos esa es la idea que tuve siempre de él. O sea, nunca le vi actuar directamente. Y créame que todo el mundo piensa lo mismo. Claro. Que Moreno es un hombre probo. Así pienso yo también, en fin. Al menos queremos tener la esperanza de eso, pero bueno, lo que sabemos es que el 80% de la ciudadanía les respalda en esta lucha anticorrupción. Pero ¿sabe lo que dice el sinvergüenza desde Bélgica? Que esto es un ataque mediático. Es decir, ustedes los periodistas y los dueños de los periódicos son los únicos que me atacan. Y le atacan al pobre Jorge Glass, que es un héroe. Le dice que tiene una actitud heroica. Siéntete bien, mi estimado Jorge, porque debes tomarlo esto como un premio. ¿Qué le dice? Sí. ¿Qué es esto? Y solamente, y el 80% de los votantes, ¿cuántos votantes son? 12 millones, del 80% son 10 millones de personas que se expresan en las encuestas y que todos estamos de acuerdo en que hay que fiscalizar y hay que meterle preso a Jorge Glass, por Dios. Y el otro dice que son solamente unos cuantos periódicos. Estamos viviendo un momento de hipocresía, de cinismo verdaderamente insólito. Pero bueno, esto que digo yo, lo dice también una persona que lo conoció y muchísimo más que yo y que cualquier otra persona, que fue Alberto Acosta. Alberto Acosta acaba de escribir un par de artículos sensacionales publicados en Plan B. El uno se llama Breve lectura para algunos economistas sin vergüenza. Tengo que leer bien, dice sin vergüenza. Estos economistas no tienen vergüenza, no les dice sin vergüenzas. Claro. Yo sí les digo sin vergüenzas. Porque el que no tiene vergüenza es un sinvergüenza. ¿No es verdad? Bueno, en una pudiera leer todo porque es sensacional. Dice... Es que también a decir, yo auspicié a claro. a estos economistas. En este artículo, en la página 4, dice, víspera de nuevos ajustes sin vergüenzas. Todos los 2 artículos de él que son magníficos. El uno se llama Breve lectura para algunos economistas sin vergüenza y el otro se llama La deuda eterna contraataca.
La deuda eterna contraataca. Me llamó un Para amigo mío y me defenderse. dice, Eduardo, esta no era la película de Peter Sellers que hablaba que la pantera rosa contraataca. Así se llamaba una película. ¿No será el círculo rosa el que contraataca? Me causó gracia y por eso lo traigo a colación aquí ahora. Pero bueno, ya volviendo a la seriedad, en uno de esos artículos que dice breve lectura para algunos economistas sin vergüenza, dice, mientras que un economista sin vergüenza se fue, ¿cuál es el economista sin vergüenza que se fue? Y es mi pregunta. Leo todo y luego las preguntas. Mientras que un economista sin vergüenza se fue, otros economistas sin vergüenza, incluso actores de segunda línea en el correísmo, preparan un golpe malévolo, quieren seguir haciendo pagar la crisis a los estratos populares, sobre todo a los trabajadores. A ver, ¿quién es el economista sin vergüenza que se fue? ¿Cuántos economistas han salido del país últimamente? A ver ustedes, ¿quién es el que se fue? Todos sabemos que el que se fue es el único, el que está en Bélgica, se fue a tiempo. Y se quedaron. Con las justas decíamos de muchachos. Yo, igual que Alberto, no veo razón para ocultar estas cosas. Desde allá se pretende seguir gobernando, desde allá se pretende seguir el modelo chavista que a Venezuela le ha causado tanto mal como nunca en la historia. 100 muertos, ese es un genocidio blando. Porque claro, lo comparan con genocidios como el de Pol Pot en Camboya, y donde se comió 1 millón, 2 millones de personas, y aquí 100 no cuenta nada. Entonces es un genocidio blando. Entonces, estas personas son las que siguen dirigiendo en este instante la economía nacional. Y lo que dice Alberto aquí es verdad, están programando un golpe malévolo. Quieren seguir haciendo pagar la crisis a los estratos populares. Esto comparte conmigo totalmente la opinión que acabo de mencionar ahora. Vivimos una economía desestructurada. Aquí hay una economía desequilibrada en todos los sectores. La agricultura, la industria, el comercio, la construcción, el sector petrolero han bajado todos en proporción del Producto Interno Bruto y todos tienen tasas de crecimiento negativo en los 2 últimos años. Eso es una economía desestructurada. Y por eso el nivel de pobreza establece que 2 de cada 3 personas viven ganando mucho menos que el sueldo mínimo vital. En esta emisora, si me permite, mi querido Gonzalo, yo hice una vez un análisis de cuánto es el ingreso per cápita según el Producto Interno Bruto en términos nominales. Es más o menos 6.000. Cuando uno divide 100.000 millones de dólares, que es el total del Producto Interno Bruto, ahora ha bajado a 92.000, o sea que será un poco menor a lo que voy a decir. Pero supongamos que en el techo alto en el 2015 llegó a 100.000. Para 16.700.000 personas el ingreso por habitante es más o menos 5.900, digamos 6.000. ¿Ok? 6.000. Eso significa $500 mensuales. Entonces uno dice, decente, ¿no? Ganan un poco más que el salario mínimo vital, que es 380, algo así. $500 mensuales, 6.000 al año. Pero nadie dice, y mis colegas tampoco, ¿dónde están mis colegas de las universidades? Que, según estudios técnicos, la población solamente percibe el 45% de ese ingreso nacional, porque el 55% va a 25 grupos empresariales. El 55, dicen algunos, la revista Vistazo cree que es del 81%. Aceptemos entonces que el 45% de los 100.000 millones va a 16.700.000 personas. Entonces, el ingreso per cápita se reduce de 6.000 a algo así como 2.800. 2.800 es a duras penas 220, 230 dólares mensuales. Es la mitad. Es menos Es una de la pobreza mitad. trágica, ¿no? Eso es una simple interpretación lógica, económica, científica de los datos oficiales. Por eso es que Alberto Acosta dice, y encima de eso le van a poner un programa económico que afecte más a los trabajadores. Cuando uno recorre el país, uno ve la pobreza, se da cuenta, aquí no hay nuevas empresas, nuevos sectores. El sector del petróleo no es grave solamente por el lleve del siglo XXI. El sector petrolero es grave porque ahí se ha despilfarrado cualquier cantidad de plata. Solo en el manejo macroeconómico de ese sector, sectorialmente, se han invertido 40.000 millones de dólares en los 10 años de Correa
no para que haya nuevas torres de perforación, no para que haya nuevos campos y se explote más petróleo, porque la producción siguió siendo la misma en los 10 años, 500.000 barriles diarios. Se votaron ahí para gastos corrientes, 40.000 millones de dólares, es un atraco. ¿Quién ha dicho que va a hacer una investigación sobre esos fondos que invirtió el Estado en ese sector petrolero? Y no estoy hablando del lleve, estoy hablando de que ahí se contrataron trabajadores, asesorías, ahí entró el señor Bill Phillips, entraron todos ahí a medrar de esos 40.000 millones de dólares. A mí me toca esta pastecita del pastel. ¿Y quién ha dicho esto? Yo no me refiero solo a los actos de corrupción que ahora está a la vista, pero todo eso es la punta del iceberg, es una cosa de capillos, como he dicho muchas veces. Son en los grandes contratos. Lo gordo está en los grandes contratos. En los grandes contratos, mi querido Gonzalo, tenemos que ir a profundizar este tipo de cosas. El señor Bill Phillips ya no está en el país. Si alguien de la Fiscalía o de la Contraloría me escucha, dirán, chispas, vamos a ver, este señor se ha llevado 340 millones en 2 contratos, porque también tenía en Bajo Alto y en otros 2 más. O sea, que el tipo se llevó más. Si un contrato, ¿cuál era el contacto hacia el gobierno y hacia la decisión política de darle contratos? ¿Quién era el enlace, digamos? Al que le debe haber llegado un sendo cheque, ¿en qué cuentita te deposito, mi querido Ronaldo? Ronaldinho. Lo trágico de esto es que este señor ya no está en el país. Ya no está en el país, así que si de la Fiscalía o de la Contraloría quieren averiguar, ya es muy tarde porque el señor ya abandonó el país. Pero en la prensa no ha salido nada de este gran contratista que fue juez y parte porque hacía el diseño, el que ejecutaba y el que fiscalizaba, y todas las fallas estructurales de la refinería en consecuencia son responsabilidad primerita de este hombre. Un norteamericano está protegido tal vez por alguien. ¿Por qué no? ¿Por qué nadie lo menciona? ¿Quién le protege? ¿Quién supone le protege? Hice un cuestionamiento, dije por alguien, no lo sé. Pero sin ninguna duda por Rafael Correa. Que nadie lo menciona, nadie, no sé por qué. ¿Cómo es posible? Esto es inmensamente más grave que lo que estamos en este momento analizando, lo del tío de Jorge Glass. Dicho sea de paso, Jorge Glass no tiene el derecho de decir que no hay ninguna prueba en contra suya. Cuando ahorita la fiscal de Venezuela, la señora Ortega, llega a Brasil y ante la reunión de fiscales, o sea, ante un auditorio de Mercosur respetable, serio, dice que solamente al vicepresidente le han entregado, de ese país, le han entregado 100 millones de dólares y que también está involucrado Maduro. Como aquí también está involucrado el presidente, a mí no me cabe ninguna duda, porque si está el vicepresidente, está el presidente. Dejémonos de cosas. Claro. ¿Por qué han actuado en pareja? Es que es obvio, es que es nada más obvio. Yo los conozco a los dos, pues. Sí. El uno por servidor, ¿cómo es? Incondicional, y el otro por ser el autor intelectual de toda esta programación del asalto al país. ¿Y esto saben las chiquillas de la Asamblea Nacional? ¿Cómo no van a saber? Por eso es que tienen miedo porque algunas de ellas están involucradas. Por ahí hay una glosa de Contraloría de 110 millones de dólares, la bonita de 40 millones de dólares. En las Galápagos. Claro, ahí sé que el negocio de Samanes falló porque parece que los militares no quisieron pagar las coimas que quisieron. En fin, datos que son extraoficiales. Playas y playas en Galápagos. Pero eso no es verdad, todos hemos escuchado y me encanta que me pongan atención los señores de producción de aquí del canal y por supuesto usted, mi querido Gonzalo. Porque ¿qué es lo que dice esta señora, la señora Ortega en Venezuela? Que esas cuentas estaban en manos, no dice de Diosdado Cabello, que nadie es tan bobo para que le pongan en una cuenta personal, cada una de esas cosas no sucede, ni de Maduro, estaban en cuentas de los primos. De los primos, 100 millones de dólares del uno y ni sé cuánta millonada al otro en cuentas de los primos en el exterior. Aquí no son primos, pero son tíos. ¿Cómo puede este señor decir que no hay ninguna prueba cuando yo, por lo menos de lo que conozco, el tío es el que le hizo al señor Glass en televisión satelital a donde me invitaba Jorge Glass y cuando yo todavía pensaba que era un buen tipo? A mí me impresionó porque Rivera me llamó un día porque querían que yo también entre a formar parte porque Rivera fue uno de los que propició y financió la campaña de Correa en su primera elección y me imagino que en las subsiguientes también. De algún rato me quisieron enchufar a mí, por supuesto, yo nunca tuve interés, jamás participé en una reunión, ni físicamente, ni con Alianza País, ni en ningún grupo de nada, nunca.
Pero yo sí sé, porque yo era invitado a ese programa, de que ahí se fraguó en la provincia del Guayas la candidatura de Rafael Correa, en donde Jorge Glass fue protagonista. ¿Cómo pueden desconocerle ahora de que no le ha visto un año, de que solo en el fin de año se ven y no sé qué? Por favor. Si la señora Ortega dice también que son primos, aquí hay tíos, es más que prueba suficiente. Lo que es insólito es que les ponga por asociación ilícita cuando ahí hubo colusión, concusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, hubo todo, y seguramente lo van a absolver al hombre, que sería una tragedia. Porque si en las puchuelas que estamos hablando, porque puchuela es 14 millones, puchuela es 6 millones, y en los verdaderos grandes contratos 340 millones de dólares, del señor Phillips no hay nada encausado, no hay nada, ahí no pasa nada. ¿Cómo es posible? ¿Qué hacemos con este gringo? Yo no soy nadie para decir qué hacemos con el gringo. No, pero ciudadanamente usted es el que pone en este momento el dedo en la llaga, pues de el descontrol que existe y la conspiración y la asociación que perdura con estos personajes. Pero claro, pero vayamos un poquitito más allá. Déjeme ir un poquitito. ¿Y lo que pasó en el Seguro Social? ¿No es verdad que se iban a jalar 2.400 millones de dólares de deuda que no reconocían al IES? No desaparecieron. Sí. Contablemente llega un director y dice: desaparezcame en esta cuenta. Si eso sucede en una empresa de $10.000, de $100.000 de capital. ¿Cómo no en una institución? Usted no tiene derecho, porque es un delito coger y borrar una cuenta de un balance. ¿Cómo así este señor Espinosa tenía todas las prerrogativas y el respaldo para venir y borrar 2.400? No reconozco esta deuda, y la borran y la desaparecen. Ahora asoma que la Contraloría, ahora sí, la Contraloría dice: no, esa deuda sí existe, póngale nuevamente. Entonces le obligan a poner, lo cual implicaba que el director ejecutivo del IES sabía que legalmente no podía mover esa cuenta. Y la movió, porque le obligan, la ponen. Y lo mismo pasó con otro señor Espinosa en el Ministerio de Educación. No aseguraron los edificios cuando se cayeron en Bahía. Él dijo: no me dio la gana, porque mejor negocio hacía no haciendo seguros. Y punto, se acabó. ¿Por qué hacían todo eso? Porque tenían el respaldo del jefe, del gran capo, pues. Pero no me voy a quedar ahí. He dicho también públicamente que si es que alguien tomara el toro por los cuernos y pusiera un poquito de suspicacia en buscar dónde están otras trafacías, encontraría lo siguiente. Por ejemplo, en las financieras públicas. En las financieras públicas me han dicho gente, yo trabajé. ¿Cuáles son las financieras públicas para algunos que no? Las financieras públicas son la Corporación Financiera Nacional, el Banco de Fomento. Me han dicho que ahí tampoco se hacen estudios. Si no hacen en lo grande, van a hacer en lo chiquito. Entonces ahí tampoco se hacen estudios, y ahora se entregan a dedo los créditos. A los que de arriba le determinan: dele plata a este, dele plata a este otro, dele plata a este otro. Y yo estuve de presidente de la Corporación Financiera Nacional, en institución que está regida por una ley, y la ley determina que la matriz de esa institución es Quito. La matriz está en Quito, porque Quito es la capital de la República, y así está la ley. Que ¿por qué no le pusieron en otras ciudades? Problema de quienes hicieron la ley. Bueno, pues cuando yo salí, la matriz de la corporación se la llevaron a Guayaquil. Lo cual no tiene nada de malo que se las lleven a cualquier ciudad del país, con todo merecimiento. ¿Por qué critico yo esta vaina? Porque en una reunión en el Ministerio de Finanzas con Ricardo Patiño, delante de dos de sus asesores, cuando yo le pedía plata para recapitalizar la Corporación Financiera Nacional, dijo que en las pérdidas del feriado bancario, no me refiero al petrolero, en el feriado bancario del año 2000, la corporación fue asaltada, y que las mayores pérdidas de la corporación estaban localizadas en una ciudad de la provincia del Guayas. El 70% de las pérdidas de la CFN estaban localizadas en una ciudad de la provincia del Guayas. ¿Cómo entiende usted, mi querido Gonzalo, que sea a esa ciudad de la provincia del Guayas donde lleven la matriz? Entonces ahí todo el mundo pide créditos a largo plazo, tasas concesionarias, están haciendo grandes negocios. Y de esa misma institución
El momento que le quitan el edificio, porque además de que le mandan hoy aquí la matriz, le quitan el edificio que queda aquí en La Patria y Reina Victoria, y le mandan a que busque por ahí un edificito cualquiera. En la compra de ese edificio, datos que me han llegado y que han sido develados por Teleamazonas, se pagó un sobreprecio del 50%. En el gobierno de Correa. Nos hemos referido a las grandes hidroeléctricas, a las grandes empresas, pero también en las pequeñas, en las financieras públicas, se pagó un sobreprecio del 50%. Y en ese poder que no sirve para nada, ¿cómo se llama? La del SSPS, ni sé cuánto, están siguiendo la causa y Teleamazonas lo develó de que hay un sobreprecio del 50% en una financiera pública. Pero más grave aún que eso es que me vinieron a entregar información de que la Corporación Financiera Nacional le entregó al diario El Telégrafo un préstamo de 27 millones de dólares. 27 millones de dólares a una entidad quebrada. Todos sabemos que el Telégrafo está quebrado. Quebrado. Pues la propia prensa lo ha dicho muchas veces y es cuestión de solamente entrar a las páginas del gobierno para saber de una empresa quebrada. Usted sabe que no venden los periódicos, los regalan, en los aeropuertos existe y nadie coge un periódico El Telégrafo porque nadie lo lee. Porque ese era el registro oficial de Rafael Correa. Ahora está penado. Dice, qué triste ves que ahora está en otras manos y que ahora ya dicen, ahora que dicen la verdad, Correa está penado. Porque antes le daba gusto en todo lo que él mandaba a decir. En ese periódico. Pero desde el punto de vista financiero, darle 27 millones de dólares a una entidad quebrada es un acto delictivo. Hay una grave infracción legal, porque no se puede dar. No es que un gerente puede llegar con fondos públicos entregar a quien quiera la plata. No es así. Hay leyes, reglamentos que deben prevalecer, estudios para ver si se hace o no se hace. Se tiene que ver si es una entidad solvente que puede pagar un préstamo. Aquí no se hace nada, le entregan la plata a fondo perdido. Tan es verdad esto, que de esos 27 millones de dólares, un buen componente, me parece que de 9 o 10 millones de dólares, son novaciones. La palabra novación es, cuando ya le tocaba pagar al diario El Telégrafo, a la Corporación Financiera Nacional, un dividendo, ya le tocaba pagar, no tiene plata para pagar, porque dicho está quebrada, y como no puede pagar, le vuelven a dar plata para que pague El Telégrafo a la corporación. Eso se llama una novación. Es decir, un barril sin fondo que sigue creciendo, creciendo y creciendo. ¿A qué manos está yendo todo eso? ¿A qué manos está yendo todo eso? Bueno, quiero cerrar esta parte. Usted verá hasta dónde vamos. Ya se nos terminó el tiempo, así es. Que el tema de la deuda externa sigue los mismos patrones. Pues. El tema de la deuda externa sigue los mismos patrones. Correa le trae a Odebrecht, entra Odebrecht al gobierno de Correa y se reparten los sectores diferentes. Y por esa razón la deuda externa sube de una forma brutal. De 8.000 millones que reconoció él cuando estuvo en La Habana a 60.000 millones de dólares, que es una brutalidad. Se han pasado todo, pero aún poniendo la deuda externa pública, interna y externa, ya estamos por sobre el 44%, sin las preventas petroleras, sin las emisiones de bonos y todo eso que es cuestionado. Hace rato que pasamos. Cuando hay infracción legal, Guillermo Lasso sí dijo, hay que seguir el juicio político al señor Correa porque ha infringido la ley, porque es de responsabilidad del bueno. Yo quiero decir que precisamente porque no ha habido estudios de factibilidad, no ha habido planificación, no hubo cambio en la matriz productiva, la reprimarización de la economía, lo dice Alberto Acosta, que antes era del 72%, llegó en el año pasado al 84%. Somos productores de bienes primarios y de nada más, y extractivistas. Pero bueno, a mí la parte que más me preocupa es que como no se hizo estudios y no se utilizó los recursos del petróleo y de los impuestos para financiar las grandes obras de inversión como las que estamos mencionando, porque no se utilizó recursos propios, se trajo deuda, ya venían en la cartera las deudas de Odebrecht. En el año 1976-77, la deuda externa se hizo famosa en el mundo. Hubo un libro que se llamó El shock de la deuda, porque con la subida de los precios del petróleo, todos los grandes países petroleros depositaron sus excesos en los bancos privados norteamericanos y europeos. Y esos bancos, para no tener un exceso de liquidez, vinieron con maletines a todos nuestros países a endeudarnos a los bancos privados y al sector público. O sea, vinieron de afuera. Un acto que fue reprochable porque nos endeudaron sin haber necesitado, porque teníamos suficiente plata, pero como éramos buenos sujetos de pago, nos obligaron a endeudarnos. Aquí no vino nadie, nada, vino Rafael Correa en su maletín con Odebrecht, lo implantó en el gobierno y gracias a eso tenemos una deuda brutal, la deuda externa
Más espantosa. e interna llega a 60.000 millones de dólares. Para mí la gran corrupción está allí. Nunca debimos de haber tenido $1 de deuda, porque cuando un país ha recibido 84.000 millones de dólares de petróleo, y cuando tuvimos 300.000 millones añadiendo impuestos y otros ingresos, con 300.000 no teníamos razón de endeudarnos. Para mí la gran corrupción está en la deuda externa que Rafael Correa, él en persona, ya no el vicepresidente, tenemos que ya los dedos dirigirlos al verdadero causante de toda esta tragedia nacional que es Rafael Correa. Por eso yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM. Inicio de espacio promocional.